Es un momento privilegiado para darle voz a nuestros docentes para que puedan expresar precisamente cuál ha sido la resignificación de esas prácticas que ellos han hecho, de esas prácticas que ellos han tenido y también la manera como ellos han venido transformándose a partir de ello. En esta mesa 2, hoy le daremos la palabra entonces a la profesora Raquel Vidal Sabater con su experiencia Pedagogía en tiempos de pandemia, una construcción dialógica colectiva. Al profesor Marlon Cortés, la conversación en el núcleo del vínculo pedagógico. Al profesor Nicolás Bildner y Neftalí Navarro, formación de formadores en dispositivos de aprendizaje en la virtualidad educativa. A la profesora Diana Lorena Ruiz Merchán y Samuel Quintana González, aprendizaje a través de una pantalla sin conectividad con el otro. Y a María Fernanda Salas Díaz, retos educativos actuales. Como ustedes saben, disponemos de 10 minutos para la socialización de cada experiencia. Faltando 2 minutos, yo haré el trabajo más incómodo, que es por lo menos hacerles una indicación de que el tiempo va expirando, de tal manera que podamos disponer de este lapso para que todos y todas puedan socializar sus experiencias. Terminada la socialización de las experiencias, que se realizará en el orden en el cual se ha dispuesto, entonces daremos un espacio para que podamos conversar en torno a ello y para que los participantes también puedan darnos a conocer sus preguntas, inquietudes, comentarios con respecto a lo que nos han socializado las personas indicadas. Entonces, nuevamente darles la bienvenida a esta mesa 2 y esperamos que el trabajo que vamos a realizar realmente sea fructífero y fecundo en esta labor de pensar la educación y también en esa labor práctica que desarrollamos todos los días con nuestros estudiantes. Damos entonces la palabra a la profesora Raquel Vidal Sabater del Conservatorio Superior de Danza de Valencia, España, con su experiencia Pedagogía en tiempos de pandemias, una construcción dialógica colectiva. Profesora Raquel, bienvenida y tiene usted la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes para mí. Voy a compartir pantalla para tener la presentación. ¿Me confirmas, por favor? Perfecto, ahí se ve bien. A ver. Vale, ¿la veis? Sí, profe, la vemos bien. Vale, a pantalla completa. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, como ya os ha comentado Julián, soy Raquel Vidal, voy a presentaros la experiencia o gran experiencia Pedagogía en tiempo de pandemia, es una construcción dialógica colectiva. Antes de empezar, quería agradecer a las 3 universidades que han dado soporte a esta iniciativa y especialmente a las personas que configuran esas 3 universidades y que habéis estado trabajando intensamente para que este primer encuentro internacional tenga lugar. Y especialmente a ti, Julián, por moderar la mesa con la dificultad que ello supone siempre. Bueno, esta experiencia queda acogida por todas nuestras casas, pero principalmente por el Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Es un centro de enseñanzas superiores, es un centro público y forma parte del compendio de centros del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana. Ofrece una titulación superior, MECES 2, y dentro de las 2 líneas formativas que ofrece está la de coreografía e interpretación y la de pedagogía de la danza, que es la que viene a acoger esta experiencia y desde la que se posibilita, y particularmente desde la asignatura Fundamentos de la Educación aplicados a la danza. Bueno, ¿cómo surge esta experiencia? El input de la experiencia es una imagen. Por eso os la he querido poner aquí a modo de dibujo, por no utilizar la imagen de mis alumnas, ¿vale? Tengo una composición de grupo clase de 8 personas maravillosas, 8 mujeres,
con sus 8 corazones, sus 8 cabezas, sus 8 cuerpos y sus 8 voces. Es 23 de abril, llevamos nada más ni nada menos que 40 días de confinamiento y hay una imagen clara, el perfil del síndrome del alumnado quemado. Mis alumnas están quemadas, no soportan la situación, no soportan los ritmos y de manera particular no soportan la cantidad, el volumen de trabajo que les obliga a estar una media de 15 horas diarias frente a la pantalla. Entonces, me encuentro con esas 8 mujeres con una afectación grave, con una actitud y un discurso de resistencia sin herramientas para la resiliencia. Hemos dicho las causas, hay muchas otras, pero aquí nos acogemos a la que nos toca, que es la parcialidad desde las asignaturas y la individualidad del profesorado, y como tratamiento pues hacemos aquello que consideramos que es la mejor solución, posibilitar la asamblea. En esa asamblea se les lanza y se les permite expresarse en relación a qué pasa, cómo están, cómo se sientan y particularmente si quieren seguir así y si es que no quieren seguir así, qué pueden hacer ellas para transformar o cambiar esa situación que están viviendo, padeciendo. Es desde la colectividad y desde nuestro compartir que surge la experiencia, ¿vale? La iniciativa en esa misma asamblea se inicia y se configuran 3 pequeños grupos de investigación. Digo pequeños porque el grupo de clase es pequeño, no queremos decir nada que no hayamos hecho. 3 pequeños grupos de investigación, ellas se agrupan por núcleos de interés y dentro de esas 3 líneas, de esas 3 arterias que me gusta llamar a mí, nos encontramos un grupo que va a estudiar, a analizar y a proponer desde la administración educativa y sus instituciones. Otro grupo, academia y profesorado, una visión al currículum, metodologías y evaluación. Y otro grupo que trabaja pedagogía de la resiliencia, psicología positiva y enfoque de la felicidad. Las 3, configuradas en 3 grupos, confluyen para analizar la situación y hacer una propuesta de futuro. Dentro de nuestra evolución es necesario decir antes que nos hemos visto acompañadas y motivadas por todas las ponencias que habéis posibilitado desde este mismo canal y que habéis ido ofreciendo con continuidad. Con esta experiencia, ¿qué pretendemos? ¿Qué queremos? Analizar la situación para generar una mejora, desarrollar las competencias profesionales en base a los temas que las accionan y las afectan, aprender de, desde y con la situación, y todo ello confluye finalmente en una mesa redonda telemática, como estamos haciendo hoy aquí, el día 21 de mayo, para que ellas se expresen, expliquen desde sus líneas de investigación y conjuguen un todo, ¿no? Esta mesa redonda, ellas serán las responsables de llevarla a cabo, de organizarla en tiempos. Toda la gestión de la mesa redonda es cuestión de ellas y se abre a la comunidad educativa. En esa apertura a la comunidad educativa, entre los participantes destacamos a la jefa de estudios, que se interesó por conocer cuál era esa propuesta que tenían que ofrecer entre profesorado y alumnado de otros años. Vivida la experiencia y con todos esos aprendizajes y situaciones y experiencias a flor de piel, concluye la mesa redonda, y porque teníamos intención de contar esta experiencia y también porque necesitábamos aprender de la misma, aunque era obvio que se había dado un aprendizaje, que se habían adquirido unas competencias y que nos había venido muy bien esta experiencia, procedemos a posibilitar entrevistas en las que se les pregunta
cómo te has sentido antes de iniciar la experiencia, durante, en la mesa redonda y una vez finalizada la experiencia. ¿Qué aprendizaje competencial extraes de la experiencia en cuanto a la competencia científica, interpersonal, didáctica, organizativa y de gestión, trabajo en equipo, innovación y mejora, lingüístico-comunicativa, digital y social relacional? ¿Qué valoración haces de la actividad final de la mesa redonda? ¿Qué te ha exigido? ¿Qué te ha ofrecido? ¿Qué valoración haces de la apertura a la comunidad educativa? ¿Y recomendarías esta experiencia a otras personas en otros momentos? Aportaciones de mejora. ¿Vale? Entre sus respuestas, que como ven hay muchas preguntas, por tanto hay muchas respuestas, a modo de concreción, reconocen haber adquirido un conocimiento profundo del campo de estudio y una elevada adquisición competencial de las competencias profesionales docentes citadas. La experiencia, y esto para mí es realmente interesante e importante, les ha permitido poner un punto y final al imaginario de una docencia individualista, compartimentada y solitaria para transformarla en global, cooperativa, por proyectos, interdisciplinar y holística. Les ha permitido trabajar desde la resiliencia y no desde la resistencia, y proponen que sea una actividad formativa obligatoria con o sin COVID. Bueno, para ir cerrando, las dificultades las han habido, no las vamos a ocultar. Por un lado estaba el estado emocional del alumnado, con una casuística a estudiar y valorar en futuro por el claustro, de ansiedad persistente. El volumen de trabajo iba en aumento, ellas estaban muy interesadas por lo que estaban haciendo, pero desde los compartimentos y desde el confinamiento, desde las otras asignaturas, también se les exigía unas horas y un tiempo de trabajo. Como siempre, hay que respetar decisiones particulares de personas que deciden invertir el tiempo que se les cede a la investigación para dedicarlo a otras materias porque consideran que les cuesta más, tienen menos facilidad para llegar a ese apto esperado. Y bueno, teníamos como propuesta y interés hacer un programa en Radio Yar, un programa de radio, y eso de momento está en stand-by, aunque quizá finalmente se pueda dar en el próximo mes. Nada, para cerrar, este es el cartel que diseñamos para darle publicidad en el centro y en la comunidad educativa, y como mensaje ahora nos queda trabajar duro para que los aprendizajes posibilitados gracias al COVID-19 no se nos olviden, porque han venido para quedarse. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención. Finalizo. Profesora Raquel, le agradecemos por la presentación de su sugerente experiencia. Vemos en ella la escucha como un elemento nuclear y que precisamente nos servirá para transitar a la socialización de la narrativa del profesor Marlon Cortés, en la cual también se hace énfasis precisamente en que a través de la escucha muchas veces la mejor forma de ejercer la capacidad de agencia por parte del sujeto es a través de esa pasividad activa que constituye la escucha. Le agradecemos mucho por su presentación y le damos la palabra al profesor Marlon Cortés de la Universidad de Antioquia con la socialización de su narrativa, la conversación en el núcleo del vínculo pedagógico. Profesor Marlon, bienvenido y tiene usted la palabra. Gracias, Julián. ¿Estamos bien de sonido? ¿Me escuchas bien? Sí, profe, lo escuchamos muy bien. Dale. Bueno, primero el contexto. Yo soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y la experiencia que traigo es, bueno, lo que sucede obviamente en tiempos de cuarentena con un curso que tengo que se llama Infancias y Culturas Juveniles. Ese es como el contexto. Bien. 10 minutos. Y se llegó ese domingo inesperado en el que recibimos la noticia del rector. Las instalaciones de la universidad quedan cerradas hasta nueva orden.
El impacto fue inevitable. Y con él, las primeras reacciones. Esto no puede ser cierto. ¿En qué estarán pensando estas directivas? ¿Y qué sigue? ¿Y hasta cuándo? La primera reacción de la universidad, y he de confesarlo, la mía, fue: sigamos con los cursos normalmente, lo único que debemos hacer es una nueva planeación que integre actividades asincrónicas. Y entonces, 3 semanas después, este modelo explotó. Comenzaron a aparecer voces que pedían a gritos ser escuchadas. Profe, no tengo conexión de internet en mi casa. Profe, no puedo seguir estudiando porque a mis papás los echaron del trabajo. Profe, no soy capaz de concentrarme. Este encierro me tiene muy mal mentalmente. Y entonces comencé a comprender que en la opción sigamos los cursos normalmente estaba ausente un punto capital al momento de pensar el vínculo pedagógico, la conversación, o en términos de Paulo Freire, el diálogo. En Pedagogía de la Autonomía, este autor plantea que no se habla con el otro desde arriba, como si fuéramos portadores de una verdad para transmitir, dice que es necesario aprender a escuchar y para eso ha de transformar su discurso. Por otro lado, la etimología de la palabra conversar es así, un prefijo con, que significa unión, colaboración, y el verbo versari, que significa girar, cambiar, dar vueltas. Unirnos para girar podría ser una hipótesis sobre su significado contando con la etimología. Las dos definiciones a las que acudo tienen un punto en común: una conversión, un cambio, una transformación. En el camino, sigamos los cursos normalmente, lo que sucede es un estatismo, una petrificación de lo mismo, es decir, una apuesta educativa sin escuchar lo distinto que emergió con la pandemia. Algunos elementos de eso distinto podrían ser descritos de la siguiente forma. Hay estudiantes que no tienen herramientas tecnológicas para sostener una apuesta educativa en estrategias virtuales. Hay estudiantes a los que se les aumentaron las dificultades económicas. También hay estudiantes a los que su salud mental se vio afectada y con ello ciertos desórdenes alimenticios, de sueño, ansiedad. Es decir, el estudiante de la cuarentena no es el mismo de antes y fácilmente puede estar lejos de querer o de poder estudiar. Incluso esto que digo, describiendo lo emergente del lado del alumno, también apareció en nosotros los maestros. Lo que trae esto es que se nos configura una escena que cambió radicalmente. Cambió el estudiante, cambió el maestro, cambió la espacialidad y por lo tanto fue necesario un giro en la estrategia de enseñanza. ¿Cuál fue la pregunta que orientó el giro en la estrategia? La siguiente. ¿Cómo sostener el encuentro entre los estudiantes y el saber específico sobre las infancias y juventudes en medio de la pandemia? Repito la pregunta. ¿Cómo sostener el encuentro entre los estudiantes y el saber específico sobre las infancias y juventudes en medio de la pandemia? La respuesta a esta pregunta no se podría hacer de manera corta y unívoca por lo complejo de la situación, pero para este texto quisiera subrayar un elemento. Lo que hice fue privilegiar la construcción conjunta de una pequeña investigación sobre infancia o sobre juventud, que tuviera en su raíz un interés académica y pasionalmente motivador para el estudiante. Era necesario que el curso se sirviera de lo cercano al estudiante, sus intereses, su pasión académica, su experiencia con la pandemia. Por eso la puerta de entrada para esta construcción fue la pregunta por lo que quería investigar. Detrás de esa puerta, obviamente, hay toda una concepción alrededor del deseo de saber, como motor para la construcción de un saber auténtico que implique fundamentalmente la transformación del sujeto. El curso entonces tomó una forma radicalmente distinta, pues ubicó en el centro un sinnúmero de conversaciones para irle dando forma a un texto que al final del semestre se debe presentar en cualquier formato, PowerPoint, un video, escrito, como sea. En la investigación en una investigación sobre modos de diálogo que hicimos hace ya algunos años, vimos que no hay solo una forma de conversar con los estudiantes. Por eso entonces es pertinente la pregunta: ¿qué rasgos tiene
esta conversación en particular? Son varios los rasgos. Primero, la puerta de entrada es algo en la dimensión de lo que el estudiante le gusta, algo cercano, digámoslo así, algo que le interese sobre infancias o juventudes. Es una conversación continua cada que ellos lo solicitan. De hecho, con algunos lo he hecho una vez a la semana. Es decir, semanalmente nos reunimos a pensar el texto que está escribiendo. Es una conversación que abre puertas investigativas, a veces bibliográficas, en el objetivo que tiene el estudiante de saber sobre un punto específico. En este apartado, la experiencia investigativa del maestro, pues obviamente es importante. Es una conversación que ayuda a identificar los pequeños hallazgos que el estudiante va teniendo en su proceso investigativo. No sé, recuerdo en este momento una investigación. Un estudiante quiere pensar el auge del TikTok en los jóvenes, de esta aplicación de grabar videos cortos. Entonces, digamos, nos metemos a pensar qué es eso de TikTok, qué son los videos, quiénes son los que usan esa aplicación, en fin. Ella y yo. Es una conversación que ayuda a identificar los pequeños hallazgos que el estudiante va teniendo en su proceso investigativo. Estos hallazgos suelen tener un matiz de sorpresa, elemento que favorece el seguir la investigación con un deseo sostenido. Siguiente característica, es una conversación que ayuda a delimitar el borde que finalmente va a ser el texto final. ¿Sí? O sea, es decir, de algún modo, en tanto que la investigación se ha de circunscribir a los tiempos del calendario académico, la idea es poderle dar un cierre al final del semestre. Entonces fíjense que digamos, es una conversación en la cual vamos investigando un tema en particular, la infancia iniciando el siglo XX, la infancia en los centros comerciales, no sé, cada quien individual o en pareja fueron eligiendo su interés y entonces con cada uno, esta experiencia está corriendo en este momento, con cada uno estamos armando un tema. El semestre no ha acabado, pero a lo que finalmente se le está dando forma es a un vínculo de trabajo bien interesante, en tanto que no es claramente un espacio en el que un maestro le enseña a un estudiante. Con unos más, con unos menos, yo mismo ayudo a buscar bibliografía, una noticia, un video, etc. Y en este trabajo, hombro a hombro, va sucediendo algo interesante que sería bueno subrayar. Ellos aprenden sobre la escritura académica y yo sobre esos temas de interés de los estudiantes. Finalmente, lo que estábamos configurando ellos y yo es un escenario en el cual está la conversación en el centro y por ello los dos, maestro y estudiante, salimos transformados. Muchas gracias. Profesor Marlon, muchísimas gracias a usted por la socialización de esas múltiples experiencias y giros conjuntos que en última instancia se cristalizan en los proyectos de investigación de los estudiantes y que, como usted lo plantea, termina teniendo repercusiones no solo epistemológicas, sino también ontológicas en sus estudiantes y en usted mismo. Muchísimas gracias y le damos la palabra al profesor Nicolás Wilder, me excusa si le pronuncio mal el apellido, con todo gusto acepto la corrección, y la profesora Neftalí Navarro, quienes nos hablarán precisamente de los desafíos que ha tenido la pandemia en la formación de formadores a través de la virtualidad. Muchísimas gracias, les damos la palabra. Ellos proceden de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro y tienen la palabra. Será un gusto escucharlos. Buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, agradecerles haber seleccionado nuestra experiencia para poder compartir. Es un gusto escucharlos a todos. Creo que por más lejos que estemos al nivel geográfico, coincidimos en muchísimos aspectos sobre los procesos, de experiencias de formación, de educación en general.
Bueno, para no estirar mucho la presentación, yo vengo a representar el equipo de los optativos que pertenecen a la malla curricular de los profesorados de educación primaria e inicial de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, con sede en la localidad de Justo de Arad. Y bueno, la verdad que realmente es todo un desafío poder llevar adelante el día a día con nuestros estudiantes. Vale la pena que mencione, que aclare que los optativos de educación en contextos de encierro y políticas socioeconómicas de los que formamos parte del equipo, esto son un desafío en lo que son los planes de estudios en Argentina, ya que a partir del año 2006, luego de la Ley de Educación Nacional, digamos, sancionada ese año, ya forman parte de una modalidad del sistema educativo. Pero casualmente, desde el punto de vista curricular, que es un poco el núcleo que nos convoca en este conversatorio, en esta mesa, no tienen, digamos, espacios en lo que son las mallas curriculares en la formación de los profesorados, por lo menos en la provincia de San Luis en la que vivimos nosotros. Esto es importante que lo mencione porque yo como estudiante he transitado en otras universidades de la provincia y también trabajo en otros institutos de la provincia y no hay espacios curriculares que permitan a los estudiantes, a los futuros maestros y maestras vivir una experiencia de formación en contextos de encierro, ¿no? Y a veces se toma como una especialización o como un posgrado cuando realmente debería ser para nosotros un espacio de formación en lo que es la formación inicial, ¿no? De la docencia. Bueno, para contar un poco la experiencia en sí, desde el 13 de marzo que estamos, digamos, confinados, que estamos en aislamiento obligatorio, nos vimos en la obligación de readaptar toda la propuesta, como a todos les habrá sucedido, digamos, a los canales virtuales, ¿no? Y realmente ha sido un desafío, ¿no? Porque hemos estado aprendiendo en conjunto al mismo tiempo con nuestros estudiantes, escuchaba a los profes que estuvieron con sus ponencias en la mesa inaugural y sí, estamos haciendo peripecias y tratando de acomodarnos, de readaptarnos de manera permanente y la formación de formadores en dispositivos, digamos, de la virtualidad educativa es realmente para nosotros novedoso, ya que para contextualizar la localidad en la que trabajamos, una localidad semiurbana y rural, digamos, y nuestra población realmente es de pocos accesos a lo que significan los recursos o dispositivos tecnológicos y digitales para el trabajo a distancia. Entonces ahí el desafío es doble, pero creo que en realidad hemos podido, porque todavía estamos en curso, estamos cerrando el cuatrimestre en el espacio, pero hemos podido superarlo con la tarea solidaria, el trabajo de equipo y sobre todo con una comunicación fluida. Creo que en la modalidad de aula-taller, que es la que hemos elegido para el trabajo genérico, digamos, del espacio, ha sido realmente fructífera, ya que nos ha permitido compartir contenidos y posibilitar reflexiones a nuestros estudiantes bien abiertas y flexibles. Creo que la clave ha estado en que en los procesos pedagógicos, como bien digo, la evaluación formativa necesita de la retroalimentación permanente, ¿no? Del diálogo constante, del intercambio, y estamos todo el día atornillados a la silla, escuchándonos y digamos, asesorando, compartiendo, aprendiendo inclusive de nuestros estudiantes. Nos hemos, digamos, jactado de recursos digitales como habrán hecho todos, como son, en primer lugar, la plataforma Moodle, que es donde está nuestra aula virtual, pero luego hemos anexado otros dispositivos de comunicación como es el WhatsApp, sobre todo para el trabajo
de equipo interno para estar comunicados y tener un discurso homogéneo y una propuesta bien sólida, digamos. También hemos podido trabajar mucho con YouTube. Nuestras estudiantes han podido acceder a visionar videos para hacer reflexiones abiertas. Hemos trabajado con foros de reflexión, y si bien es costoso para nuestros estudiantes porque realmente no están, digamos, asiduos a la cotidianidad virtual, ha significado para nosotros un orgullo debido a que hemos visto en el proceso el crecimiento del uso, aplicación al campo educativo de las distintas herramientas y dispositivos digitales que tiene la virtualidad. La verdad que yo personalmente estoy conforme y significa todavía seguir pensando el desafío. En primer momento pudimos, digamos, como para comenzar a introducirnos en el espacio, digamos, brindar una propuesta, una actividad de aula, un taller con un práctico para que las estudiantes y los estudiantes pudieran conocer lo que significan los marcos regulatorios, o mejor dicho, los marcos legales de la modalidad educativa de lo que es el contexto de encierro, y eso nos ha posibilitado, digamos, ponerlas en situación, o sea, decir de alguna forma que los y las estudiantes comenzaran a pensarse en situación de enseñanza, en el oficio de ser docente, no en lo que es en el aula cotidiana y común de las escuelas, digamos, sino en un espacio mucho más desafiante como es el contexto de encierro. Y a partir de eso luego pudimos empezar a elaborar contenidos pedagógicos para la enseñanza más específicos, y fue toda una construcción desde cero porque, como bien digo, hay muy poco material teórico y muy pocas experiencias prácticas en las que nos pudiéramos apoyar para poder brindar y compartir como referencia. Y en una segunda instancia nos vimos obligados a dar cuenta, o mejor dicho, a posibilitar y brindar la posibilidad de que nuestros estudiantes comprendieran que estar, por ejemplo, privado de la libertad o estar, digamos, perdón por el término, pero postrado en una cama, no significa estar privados de conocimiento, o no significa estar privados de educación, vamos a decir, ¿no? Es decir, hay proyectos de vida, decimos nosotros, en el contexto de encierro, hay proyectos de vida en lo que es, digamos, en la enfermedad, por decirlo de alguna manera, y fue realmente desafiante, ¿no? Porque había un poco, digamos, de resistencia primero a lo que es la modalidad, porque realmente es muy nuevo en Argentina, en San Luis, y también resistencia al uso de los dispositivos, ¿no? De las plataformas, de los recursos en general. Y luego empezamos con el equipo, con Neftalín Navarro, que es la compañera, y el profesor Marcelo Vitarelli, quien es quien lleva un poco la dirección de este espacio como profesor asociado. Empezamos a cuestionarnos la necesidad de que nuestros estudiantes empezaran a vivir o a sentir qué es realmente el trabajo en territorio, ¿no? Creo que en ese sentido fuimos un tanto lúcidos y se nos ocurrió la idea de poder a una compañera colega pedirle por favor que se grabara en una videoentrevista contando cómo es la escuela en contexto de encierro, cómo es la cotidianidad, cómo es la organización escolar, del trabajo pedagógico, cuáles son las dificultades, el desafío de articular el sistema educativo con lo que es el sistema penitenciario o carcelario en Argentina. Y realmente eso fue muy significativo y lo dejaron ver nuestros estudiantes porque pudieron estar más cerca. Yo decía, digamos, en lo que significa, digamos, un dicho más popular, eh, si, si Mahoma no puede ir a la montaña, o mejor dicho, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces trajimos el territorio, intentamos traer, digamos, las voces de los protagonistas, docentes de la modalidad que están día a día,
a un video para que pudieran, digamos, nuestros estudiantes escuchar y conocer realmente cuáles son los intersticios del día a día. Para nosotros es importante los relatos de vida, digamos, y las experiencias de los colegas, tenerlas en cuenta porque consideramos que son sumamente formativas. Escuchar a los protagonistas del territorio, que son los que trabajan con los emergentes pedagógicos y las necesidades humanas y sociales día a día, es fundamental. Y bueno, ahora estamos en una instancia de reflexión en los foros, bien abiertas, tratando de preguntarles qué piensan ellos que no debe no saber un maestro del contexto de encierro, o qué sienten o piensan que deberían mejorar para poder desenvolverse de buena forma, digamos, o de manera significativa en este espacio, en este contexto de encierro. Preguntas que realmente interpelen a ellos a producir reflexiones que de alguna manera los ponga un tanto en situación, ¿no? Y ahora nos encontramos ya prácticamente en la etapa final y es importante compartir, digamos, el dispositivo que hemos elaborado con el equipo, que es un portafolio digital, y que el cual la consigna es bien abierta y flexible, en el cual ellos deben de manera, digamos, en un documento y de manera, digamos, articulada, haciendo uso de todos los recursos digitales que se pueda, reconstruir lo que ha sido el proceso, digamos, del tránsito en la experiencia en este espacio, ¿no? Y a partir de ahí empezar un poco allá a cerrar esta experiencia que realmente ha sido innovadora y novedosa para nosotros, nos puso, digamos, y nos interpeló de forma obligada a pensar, a readaptar a los dispositivos de la virtualidad, tanto docentes como estudiantes. Y yo, en ese sentido, escuchando los ponentes inaugurales, quería hacer una reflexión final y compartirlas con ustedes porque me gustó mucho el concepto de justicia curricular, ¿no? Yo creo que en principio debemos proporcionar protección, acompañamiento y contención a nuestros estudiantes en este contexto de emergencia, porque eso también es educar. Y bueno, la reflexión final es que la justicia curricular justamente es empoderar a nuestros estudiantes de realidad educativa, de territorio, ¿no? Es decir, que los futuros maestros y maestras, sin perder de vista los contenidos mínimos, puedan comprender lo que significa atender las necesidades y emergencias que surgen en el territorio, ¿no? Obviamente que vale la pena tener en cuenta la diferenciación que hacía en principio el señor Jurjo, que a veces educar no es lo mismo que instruir, sobre todo en la virtualidad, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos que la enseñanza en la virtualidad ha sido positiva y nos quedamos con esta idea porque ha permitido a nuestros estudiantes poder aprender el uso y, digamos, apropiarse de muchos recursos, ¿no? Tanto digitales, virtuales y tecnológicos. Y bueno, creo que yo, por lo menos de mi forma, o digamos, a mi humilde entender, creo que se puede hacer educación en emergencia en la virtualidad. Digamos, la virtualidad complementa los procesos pedagógicos, educativos presenciales, y de alguna manera como docentes tenemos la obligación de enseñarlos, o mejor dicho, de compartir, digamos, los procesos de aprendizaje y de enseñanza con nuestros estudiantes para que ellos puedan empoderarse de estos recursos. El día de mañana ellos van a estar en nuestro lugar y van a tener que necesariamente tratar de complementarse de esa manera. Muchísimas gracias por haberme permitido expresarme. Estamos muy agradecidos, la verdad que ha sido una experiencia, viene siendo una experiencia hermosa escucharlos a todos. Y bueno, muchísimas gracias Julián por la moderación y a los compañeros de la mesa y el espacio por escucharme. Profesor Nicolás, a usted, a su equipo de trabajo, muchas gracias por relatarnos sus peripecias. Definitivamente la narración de sus experiencias nos interpela
y aviva en nosotros ese deseo de educar al cual nos hemos comprometido y materializamos a través de nuestra labor diaria. Profesor Nicolás y su equipo, al final dejaremos un espacio de intervención. Simplemente les enuncio que en el chat el profesor Humberto Cortés, desde Tumaco, Nariño, aquí en Colombia, les plantea esta pregunta, y es: ¿qué estrategia han implementado con referencia a la evaluación formativa, teniendo en cuenta la situación generada por la falta de acceso de algunos estudiantes al trabajo en virtualidades? Para que de pronto lo vayan pensando y al final, cuando tengan la posibilidad, si les parece bien, Sí, expresarse Julián. en torno a esta inquietud que nos plantean, que creo que de alguna manera nos aqueja a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda pregunta para la reflexión, para compartir. Vamos a estar escuchando y luego al final vamos a dar nuestro punto de vista o cómo hemos resuelto, vamos a decir, este proceso para que haya realmente un intercambio retroalimentador con los estudiantes. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Vamos entonces a darle la palabra a la profesora Diana Lorena Ruiz Merchán y al profesor Samuel Quintana González de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con su experiencia aprendizaje a través de una pantalla sin conectividad con el otro. Profesora Diana y profesor Samuel, tienen ustedes la palabra. ¿Listo? Bueno, buenos días a todos. No sé, Julián, si hay algún problema en que mi compañera tome la palabra al final de la exposición. Tranquilo, profe, como ustedes lo tengan dispuesto, no se preocupe. Listo. Bueno, primero que todo, Diana Lorena y yo no somos profesores, somos estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa. Somos de la UPTC y pues nuestra experiencia se llama Aprendizaje a través de una pantalla sin conectividad con el otro. ¿Por qué elegimos este título? Porque con la llegada del virus, las conexiones entre personas se limitaron a las pantallas y las clases virtuales se centraron en memorizar y finalizar una llamada, dejando de lado algo tan importante como es el contacto con el otro, con ese ser pensante que está al otro lado de la pantalla. Bueno, cabe recalcar que esto ha sido muy difícil para todos, tanto estudiantes como docentes. Con la llegada del virus, el Ministerio de Educación lanzó unos requerimientos, unos compromisos y unas metas a cumplir. Y las universidades se centraron en cumplir estos requerimientos, olvidando el verdadero sentir de la educación, de todos esos estudiantes que están en las aulas de clase, en que cada uno tiene un pensamiento y un ideal o una perspectiva de acuerdo a un tema, a una teoría, a un concepto. Y por la virtualización, aunque no sea mala, deja de lado ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje a la experiencia que va más allá del presente, que se puede llegar a usar más allá, que no es solo memorizar y aprender. A pesar de que los docentes y estudiantes han dado su mayor esfuerzo y tanto docentes han preparado sus clases, se han preparado para utilizar las plataformas virtuales, han diseñado diferentes estrategias para llegar a sus alumnos y que estos logren comprender y que de cierta forma esa distancia que se genera frente a la pantalla no sea tan evidente. Es aquí donde el rol del maestro cumple una función realmente importante, esa función de motivar a ese estudiante, de hacer que esos estudiantes que están al otro lado de la pantalla logren comprender esos temas, logren aportar, logren sentir esa cercanía con el otro, con cada estudiante. Como mencionaban algunos exponentes anteriormente, ha sido difícil también para los estudiantes, incluyéndome, pasar de un ambiente presencial a uno virtual es un cambio bastante brusco, porque ese contacto con el otro, tanto con compañeros como con docentes, ese colegaje que debe existir en el aula de clase, en las universidades, en las instituciones educativas, es muy necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? Los conceptos, las teorías, todo, o sea, la información está en Internet, está en todas partes y podemos acceder a ella, pero la educación no se puede centrar en solo eso. Se tiene que llegar más allá y esa labor tan importante yo creo que se la podemos dejar
se deja en manos del docente, en esa persona que llega preparado para una clase, que se para frente a un montón de estudiantes con ganas de aprender y hace lo mejor posible. También se tiene que tener en cuenta esos estilos y ritmos de aprendizaje que debe tener en cuenta el docente, en cómo el estudiante aprende, y todo esto se da desde la presencialidad, recalco, porque cuando el docente se para frente al salón de clases se da cuenta de todo, se da cuenta de las actitudes, de esas respuestas tanto verbales como no verbales que tiene el estudiante, de si está prestando atención, si el tema realmente está generando un impacto dentro de él. También quiero recalcar un poco esas competencias comunicativas que son tan importantes en el profesional y que se desarrollan por medio de las interacciones sociales, de cerrar esos abismos tan grandes que existen entre compañeros y docentes, de hablar, de comunicarse, de generar una construcción de conocimientos por medio de la comunicación con el otro, con el docente, ya que el docente no es el único que tiene el conocimiento no está en los libros o en el docente, sino que es una construcción de todos y para todos. Y todo esto se da por medio del entorno, ese desarrollo emocional. Bueno, creo que hablé muy rápido y me gustaría que mi compañera tomara esas partes que se dejé de lado un poco. Le doy la palabra a mi compañera Diana Ruiz. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Ruiz. Espero me escuchen bien. Bueno, para complementar lo que dice mi compañero Samuel, nosotros quisimos tomar pues esta perspectiva porque nos pusimos a dialogar un poco sobre pues qué era lo que se nos había dificultado más y qué era lo que de alguna forma se nos había complejizado más en la educación virtual. Y llegamos a la conclusión de que muchas veces el conocimiento que nosotros adquiríamos en la universidad no se daba ni siquiera en una clase normal, sino se daba precisamente en esos espacios donde nos poníamos a dialogar sobre muchos temas, donde todos los compañeros intervenían con sus experiencias. Entonces empezaba a formar un constructo social de conocimientos a partir de todos. Y esas interacciones con el otro nos hacían aprender más, y esas interacciones ni siquiera se daban en el aula de clase solamente, sino de repente estar, por ejemplo, reunirte en la biblioteca, en ese espacio destinado como tal para la educación, y sentarte con tus compañeros a definir tu proyecto de investigación o muchas cosas, era lo que le daba un sentido, pues de alguna forma a la educación, y el hecho de solamente prepararte pues para ir a la institución, físicamente, psicológicamente, levantarte a una hora, disponer tu espacio y tus materiales para ir a la universidad, que de alguna forma tiene también una trascendencia psicológica, encontrarte con tus compañeros, dialogar, y también entre docentes. El colegaje entre docentes, de llegar a la universidad, de compartir la experiencia con el otro, tuve tal clase, me pasó tal cosa, que nos parecen elementos importantes que de alguna forma limita la pantalla, que nos limita mucho porque de repente una clase se da todos los micrófonos apagados, todas las pantallas apagadas, como ese miedo a hablar, porque no existe esa conexión, y de repente el docente pues tampoco tiene la facilidad de ver si su estudiante está en la disposición de estar en clase, como que esa empatía que se genera de comprender que de pronto un alumno tuvo un mal día, de cambiar la estrategia, de moderar el ritmo de una clase, se ve limitada pues por precisamente la pantalla. Y entonces como que reflexionamos mucho sobre la importancia de la socialización con el otro, la importancia de estar en contacto con el otro, de comprender las realidades del otro, y como decía mi compañera, la importancia pues del docente, de esa figura que está ahí. Y a pesar de que la educación virtual nos ha dado muchas herramientas y muchísimas facilidades, la figura del docente no se va a reemplazar con nada. El hecho de que para nosotros como estudiantes, de que el docente te reconozca por tu nombre, hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O Samuel, o cualquier persona, de que te reconozca, eso ya le da como un valor muy, muy importante y una trascendencia pues a lo que es el aprendizaje, y al aprendizaje significativo como tal, a un aprendizaje que se da en la práctica más que todo, que se da a partir de las experiencias y que se afianza ahí mismo. Entonces, pues sí, les queríamos compartir un poco nuestra experiencia
en relación a esos procesos de socialización. Por eso nuestra ponencia se llama así, porque no tenemos esa conectividad con el otro y de alguna forma nos sentimos limitados. Y ya es labor de todos nosotros aportar para que esa educación se vuelva algo más cálido, que no se sienta tan frío a través de esa pantalla, sino que a partir de estrategias de cada uno, de la creatividad, generar esos espacios virtuales, pero que generen una acogida mucho más positiva para todos, como ponernos en esa labor de generar nuevas dinámicas y realmente despertar el interés por las clases. No solamente, hay varios casos de docentes, de nosotros en particular, que se limitaron a dejarnos muchísimos textos, un libro, y hagan un mapa conceptual, un ensayo, una cosa, otra, y en ese afán por responder, por cumplir el objetivo de tengo que hacer, como que se deja de lado toda esa parte del análisis, de la comprensión realmente del trasfondo de cada uno de esos aprendizajes, y siento que es importante retomarlo y reflexionar pues sobre estas dinámicas. Ya con esto finalizarían mi intervención. Y muchísimas gracias por el espacio también. Diana y Samuel, muchísimas gracias. Primero que todo, pedirles excusas, no los tenía aquí, no los tenía referenciados como estudiantes, pero creo que no desatino si en nombre de todos les expreso mi felicitación y reconocimiento por el trabajo hecho. Precisamente una de las preferencias que se ha tenido en este encuentro internacional de experiencias formativas en tiempos de emergencia, una de las preferencias se ha encauzado precisamente a democratizar los agentes de enunciación, y quisimos también darle la palabra a los estudiantes. Algo que nosotros hemos percibido, no sé cuál sea su experiencia, es precisamente cómo llega un momento donde nos sentimos un tanto atiborrados por la gran cantidad de invitaciones a conferencias de lo que social y académicamente se conoce como un experto. Y la preferencia ha sido precisamente en democratizar esos agentes de enunciación, porque en el docente que está en el día a día orientando las prácticas educativas, y los estudiantes también como co-constructores que lo planteaban ustedes, pues evidentemente también tienen algo que aportar o tienen muchísimo que aportar en este tipo de temáticas. Yo creo que para quienes somos docentes ha sido supremamente valioso lo expresado por ustedes, precisamente porque nos llevan a continuar en ese proceso de co-construcción y también para evaluar y resignificar lo que nosotros vamos haciendo a partir de las resonancias que tienen en ustedes. Entonces, agradecerles mucho y darle entonces finalmente la palabra a María Fernanda Salas Díaz, si la tengo referenciada como estudiante de la Universidad Popular del Cesar de Colombia, y con la socialización de su narrativa Retos Educativos Actuales. María Fernanda, bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, por favor? Me dicen si se escucha bien. Escuchamos muy bien, María Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda Salas, cursando cuarto semestre del programa Licenciatura en Ingeniería Inglés de la Universidad Popular del Cesar. Mi narrativa está basada en experiencias formativas que he tenido en este confinamiento y ejes temáticos trabajados y desarrollados en la asignatura Práctica Pedagógica y Educativa de Observación. El título de Julián es Retos Educativos Actuales, iniciando que día a día se presentan diferentes retos en el contexto educativo, debido a que la sociedad y el individuo siempre está en constante cambio, movimiento y desarrollo, pero todo esto permite que se dé un nuevo pensar en cuanto a la parte pedagógica y didáctica, y estos dos vocablos tienen una relación bastante estrecha, tanto en la parte teórica y epistemológica de la educación y también en la parte práctica, es decir, en la materialización del conocimiento aprendido y desarrollado. La sociedad o el mundo en general, si no estábamos preparados para recibir modelo de virtualidad, por decirlo de alguna manera, porque esto ha dejado bastante al descubierto la falta de formación, conciencia y apropiación que se tenían de las TIC, y si bien es cierto que desde hace muchos años se ha venido hablando de la
consolidación, perdón, del uso de estas en el aula de clases, se tenía un uso delimitado y bastante medido por el miedo de que los estudiantes, que nosotros los estudiantes perdiéramos el enfoque o nos desconcentráramos y así no cumpliéramos el objetivo inicial de la clase, de la planificación. Entonces, a consecuencia de las herramientas online, de las aplicaciones educativas, páginas web e incluso las redes sociales, a pesar de que estamos inmersos en un mundo de tecnología y la tecnología está inmersa en muchos campos profesionales y también en el campo de la educación, pero como dije anteriormente, no se le daba un uso adecuado, sino que la tecnología se usaba como un acompañamiento, como un reforzamiento. Entonces, en lo personal, he sentido bastante un cambio drástico, vulnerable, sorpresivo, pero también innovador en el proceso de mi aprendizaje. De igual forma, no me he sentido obligada, sino siento que estoy en la posición de responder de una manera autónoma, consciente y creativa a todos estos procesos y a las actividades que se presentan y ya se presentaron. Entonces, esta emergencia sanitaria ha creado en mí bastante conciencia, más dedicación, porque creo que es ante una pantalla y estar en tu casa se necesita bastante dedicación, autonomía para decidir querer realizar las actividades de manera consciente, no ir a Google y copiar y pegar, no hacerlo de manera consciente, porque ya está en la conciencia o es de parte de uno querer responder de manera consciente, saber que sí estoy evolucionando, que sí estoy colocando de mi parte para mejorar mi proceso. Y ahora una digamos, de las propuestas o las estrategias que hemos usado bastante para dinamizar bastante estas clases virtuales, porque si bien es cierto que el hecho de estar frente a una pantalla, ya por celular o computadora, no significa que estamos siendo bastante didácticos, bastante pedagógicos, no, porque se puede llegar a ser tradicionalistas estando frente a una pantalla, porque la mayoría de las clases es apagar el micrófono y apagar la cámara y pues que el profesor hable y él explique lo que quiere explicar, y si el profesor pregunta varias veces, yo respondo sí, profe, no, profe, se escucha bien, se escucha mal. Entonces la idea no es llegar a ese tradicionalismo virtual, por decirlo de alguna manera. Hemos usado bastantes estrategias comunicativas, siento que mis profesores y yo hemos estado trabajando conjuntamente, mis compañeros también, siento que nos hemos vuelto más propositivos y más creativos, porque todo esto nos ha impulsado a investigar diferentes herramientas, páginas que nos ayuden a hacer exposiciones más creativas, más animadas. Hemos usado elementos cotidianos para contextualizar las clases, lo cual hace el aprendizaje más significativo y hace que no se pierda o no olvide con facilidad. Hemos usado memes en algunas clases, siendo estos bastante divertidos, cómicos, pero lo hemos usado y hemos puesto en práctica esto de una manera muy educativa, lo cual hace que ese tema trabajado en esa clase no se olvide, sino que recordemos que ese tema fue algo divertido, fue una clase bastante dinámica. También hemos usado la puesta en práctica de nuestro propio diario de campo, lo cual eso ha dado inicio a hacer que todos los días hagamos una reflexión y, digamos, un proceso de investigación, teniendo en cuenta la teoría, articulando la teoría con la práctica y articulando la práctica con la realidad, sabiendo que la realidad condiciona de alguna manera el ejercicio que se lleve a cabo siendo ya docente o siendo estudiante, teniendo en cuenta los múltiples problemas que se ven con la conectividad, con el fluido eléctrico, con los ruidos que hay en la casa, con la frustración que muchas veces sentimos que no vamos a dar para responder con la cantidad de trabajo que nos deja, con la cantidad de lectura que debemos leer para hacer ya sea ensayo, análisis.
entre otras cosas que colocan los docentes. También hemos usado la creación de contenido audiovisual, videojuegos creados por nosotros mismos, lo cual ha sacado nuestra visión, ¿cómo sería la palabra? De diseñadores gráficos. La verdad, hemos visto el cambio de manera muy, muy grande, porque nos ha permitido que saquemos esa parte tecnológica que muchas veces no teníamos en cuenta en la presencialidad, porque solamente nos íbamos a las cartulinas, al papel bond, a los marcadores y colores, y no digo que eso esté mal, sino que si queremos que en la educación haya un cambio, si queremos que siempre estemos proponiendo, y yo como profesora en formación, si quiero ser profesora bastante diferente o exigirle a mis estudiantes que me propongan algo diferente, yo también debo proponer algo diferente. He visto de este confinamiento, mis profesores han respondido de una manera excelente. Considero que no se han ido, digamos, a lo en el carro, esto y me hacen un ensayo, ¿no? Han apostado más, la manera de calificación ha sido más a la parte crítica, reflexiva, al análisis, deme su opinión acerca de esto, qué piensa usted acerca de este tema. Los ejes temáticos lo hemos trabajado de una manera que contextualizamos las ideas, contextualizamos aquellos referentes que, digamos, se ve mucho en el acto educativo. Entonces, he llorado bastante, no digo dejar esto, pero gracias a Dios y con el apoyo de mis docentes he sacado el semestre adelante. Siento que formación, siento que he crecido, que no soy la misma que inició este año, y a pesar de que esto fue, digamos, algo impuesto, sí, este confinamiento fue repentino, de un momento a otro estábamos en la universidad y ya, después de un fin de semana todo el mundo estaba ahí en su casa encerrado. Me siento bastante agradecida y no me siento adicta a la tecnología, pero sí bastante agradecida porque ha sacado mi mejor versión, y considero que la tecnología ya no será vista más como un acompañamiento o un apoyo en las clases presenciales, siendo que este proceso va a hacer que se abra un camino diferente y se vea la tecnología como no como una estrategia, una herramienta que lo usa un día sí, un día no, sino como algo que vamos a usar cotidianamente y se va a ver mucho reflejado en la presencialidad, y eso lo hace lo realmente significativo, las estrategias y las herramientas que uno utilice. También otra propuesta que hemos hecho es bailar una cámara, y no tanto por una nota, sino para dinamizar, o sea, para ser creativos, para hacer las clases diferentes, no sentarme y escuchar, sino reírme, también poder gritar, poder, digamos, discutir o pelear de alguna manera con mi compañero. Entonces, ha sido bastante gratificante toda esta experiencia. Y pues nada, creo que ya eso sería todo lo que tengo que decir o aportar. Que muchas gracias por su tiempo, por escuchar, y gracias a Julián y a todos los promotores de estas experiencias internacionales. María Fernanda, usted muchísimas gracias por relatarnos su experiencia y la manera como usted, de alguna manera, la manera como usted se ha transformado a partir de ella. Bien, vamos a dejar un espacio de preguntas, también siendo respetuosos con el tiempo de ustedes. Entonces, la propuesta que les hago es, yo recogí unas preguntas que están en el chat, si les parece bien, para que quede más ordenado y no se nos diluya la pregunta. Entonces lanzaría una primera pregunta para la profesora Raquel Vidal y para el profesor Marlon. Damos el espacio para que ellos respondan. Luego retomamos la pregunta y yo la volvería a leer para que nos pongamos en contexto para el profesor Nicolás y la profesora Neftalí.
Y finalmente entonces tendríamos una pregunta para Diana y Samuel, que la recojo del chat y tiene que ver un poco la pregunta por el exceso de trabajo. De alguna manera, ¿qué piensan ustedes y cómo han vivido el hecho de que, como lo plantea el profesor Carlos Alberto en el chat, la educación más que un espacio de salvataje y de cuidado de sí, se convierte en un espacio para el exceso de rendimiento? Y dejaríamos para María Fernanda, que es la última, la pregunta en torno a cómo se vive la intimidad, esa relación de intimidad, y pues, si ustedes quieren publicidad, en el momento de encender la cámara y de alguna forma darle entrada al resto del grupo en ese espacio pues tan propio de nosotros como es el hogar. Entonces empezaríamos por la profesora Raquel Vidal y el profesor Marlon Cortés. La pregunta sería como cuáles han sido esos aprendizajes a nivel personal y profesional que se han decantado en ustedes a partir de esta experiencia. Profesora Raquel, bien pueda, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Aprendizajes, como les digo a mis alumnas, estoy segura que he aprendido yo mucho más que ellas de la experiencia. Me llevo muchísimas cosas. Me llevo la riqueza de la primera vez de enfrentarse a un proceso de investigación vivido por segunda vez con ellas. Me llevo la riqueza del impulso, del no tener miedo, de me da igual lo que diga la administración, me da igual lo que diga el currículum, quién soy, qué siento, qué necesito. Basta ya de perder el tiempo, ¿no? Entonces, esa fortaleza del discurso, que cuando tú te inicias en el trabajo profesional de la docencia, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero deberíamos de tener como el sentido de estamos para posibilitar y para transformar y transformarnos con ese accionar, ¿no? Es verdad que cuando te pones con el día a día y con todo el papeleo y con todo lo que nos dicen desde todos los lugares, puede ser que se nos olvide, como decían los compañeros de la mesa, que tenemos un nombre, que tenemos un apellido, que tenemos una historia y que venimos con un viaje, ¿no? Entonces, de repente verlas a ellas en primera persona accionando, responsabilizándose de lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender y cómo lo quieren transmitir. O sea, para mí ha sido una experiencia súper rica. Es verdad que he trabajado muchísimas horas, que he estado también frente a la pantalla muchísimas horas y que prefiero mucho más el contacto. O sea, soy de las que piensa que la educación es escuela y la escuela es cuerpo. Entonces, me falta toda esa parte de contacto y de estar juntas moviéndonos, porque además nosotras somos de danza y para aprenderlo todo nos movemos en el aula, ¿no? Entonces, me han faltado muchas cosas, pero me quedo con lo positivo, que es que me han hecho unos días maravillosos, que he podido compartir con ellas y que además me los han regalado como desde la apertura de sus casas y de sus situaciones, porque el profe y la profa perdemos intimidad. Ostras, nuestro alumnado pierde muchísima intimidad. Entonces, bueno, lo cerraría ahí, una experiencia maravillosa y, como dicen mis alumnas, para repetir con COVID o sin COVID. Profesora Raquel, muchísimas gracias. Le damos la palabra al profesor Marlon en torno a la misma pregunta. Sí, mira, el asunto es el siguiente. Cuando uno, pues, un curso de infancia, pensemos en un curso de infancia es, digamos, tradicionalmente uno pensaría, sí, vamos a identificar el concepto de infancia. ¿Qué es la infancia? Digamos, el curso, con pandemia o sin pandemia, está montado sobre una verdad y es no hay una concepción de infancia, ¿cierto? No hay una concepción de infancia. Y entonces, si no hay una concepción de infancia, entonces yo no soy el que sé de infancia. Entonces, cuando opto por las pequeñas investigaciones,
digamos, es siendo coherente con ese presupuesto teórico, y entonces aparece la infancia de inicios del siglo XX, que yo no me he preguntado por eso. Mi tesis doctoral fue sobre la infancia en los centros comerciales, y entonces es una infancia del siglo XXI, digámoslo así. Pero a ellos les interesó inicios del siglo XX, y entonces leemos sobre infancia del siglo XX, ¿cierto? Algunos se interesó por la infancia campesina. Yo no me he metido a pensar la infancia campesina, pero entonces con ellos me metí a leer sobre la infancia campesina. Cuando la pregunta es ¿qué aprendizaje dejó? Esto, digamos, es todo. Pues digamos que cada investigación pequeña, cada investigación fue un aprendizaje. Quiero, Julián, articularlo a una pregunta que lanzaste antes sobre lo evaluativo. Cuando me pongo en esa tónica de que estamos investigando, esas pequeñas investigaciones, lo evaluativo, digámoslo, bueno, dependiendo de la concepción de evaluación, en principio yo digo pierde consistencia, ¿sí? Cuando la concepción de evaluación es una nota, entonces esa concepción de evaluación pierde consistencia. Pues pierde total consistencia porque estamos trabajando y algunos estudiantes obviamente preguntan, profe, no sé, ¿y para cuándo la entrega? Profe, y el requisito que no sé qué. Sí, porque obviamente la universidad es burocrática, tiene condiciones y todo el asunto, pero digamos en esta tónica, esa noción de evaluación en tanto número pierde consistencia. Si la noción de evaluación es valorar, entonces ya yo digo, no, todo el tiempo. Todo el tiempo evalúo, pues todo el tiempo estamos montando el texto, todo el tiempo estamos buscando este libro, todo el tiempo estamos redactando mejor, todo el tiempo le estamos dando forma a algo. ¿Sí? Y entonces, si evaluar es valorar, entonces valoramos para seguir formando, para seguir armando el texto. Listo. Profe, muchísimas gracias. Y Listo, en esa misma línea, entonces le damos la palabra al profesor Nicolás y la profesora Neftalí. Recuerdo la pregunta para que no se nos diluya. ¿Qué estrategias han implementado con referencia a la evaluación formativa, teniendo en cuenta la situación generada por la falta de acceso de algunos estudiantes al trabajo en virtualidad? Bien puedan, profes, tienen la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, yo primero que nada realizar un aporte también para acompañar a mi compañero Nicolás con la reflexión que realizó y entender que en este contexto nos encontramos como formadores de los futuros docentes, ¿no? Con un nuevo desafío, que es poner en práctica aquello que le hemos enseñado en el decir de mirar al otro que tenemos frente. Y es en este desafío de mirar al otro, de poder mirar su contexto, de mirar su historia, y es acá donde nos enfrentamos con esta disparidad en lo que refiere a la conectividad y la formación, digamos, de todas las consignas, como nos preguntaba el compañero, de cómo hacer para lidiar con estas limitaciones. Nosotros optamos por un factor primordial, que es el tiempo, entender el tiempo de cada uno, entender que cada uno tiene, digamos, su particularidad y su propio contexto que dificultan, ¿no?, estos nuevos aprendizajes, y darles tiempo a ellos también para que puedan ir participando de esta evaluación formativa. Hemos utilizado no solo la plataforma que nos provee la universidad, sino también una herramienta fundamental que ha sido el teléfono, ¿no?, el WhatsApp, intercambios por WhatsApp. Realmente eso ha sido muy valioso, porque los estudiantes, al tener el teléfono, digamos, en forma constante, nos ha permitido también hacerles un seguimiento también constante en lo que refiere a eso, entendiendo que la evaluación es formativa y es un proceso de co-construcción en conjunto. Así que yo creo que lo positivo de la experiencia es esto, entender el tiempo y el respeto por el que tenemos enfrente, respetando también sus propias posibilidades. No sé si mi compañero Nicolás quiere agregar algo. Bueno, no, simplemente hacerme eco de tus palabras. Creo que hay que, en estos momentos de emergencia, a utilizar todos los recursos que uno tiene a disposición, y coincido con vos en
en la cuestión de respetar los procesos subjetivos de construcción de conocimiento y apropiación, sino que a veces tenemos como una especie de preconcepto, para mi gusto errado, que es que la evaluación, si bien es una valoración, no significa un examen ni una prueba. Al contrario, ¿no? La evaluación tiene que ver con el progreso, o mejor dicho, con estas retrotraídas, que para avanzar un paso a veces hay que hacer dos para atrás, ¿no? Y en ese sentido, creo que tu aporte, compañera Neftalí, es muy valioso, ya que hay que humanizarse, hay que respetar la subjetividad, respetar los tiempos, y haciendo un poco más de puntualidad en la pregunta del compañero, sí, es difícil elaborar una evaluación formativa cuando no hay acceso, digamos, total a los dispositivos tecnológicos, pero no es imposible. Como yo siempre soy un optimista en ese aspecto, y creo que el diálogo, ya sea vía WhatsApp, vía Gmail, que sea en una reunión de conferencia virtual, el intercambio en el diálogo está la clave para nosotros como equipo para poder hacer esa evaluación formativa. Si el estudiante se va de este espacio con ciertas apropiaciones, para nosotros el trabajo está cumplido, ¿no? No es que va a apropiar todo el contenido de manera bruta en esta sola instancia, no. Los conocimientos se resignifican, se reestructuran, y seguramente en su crecimiento, en lo que es su formación como futuro docente, va a resignificar muchos saberes y va a poder, digamos, darle sentido a todos los conocimientos y saberes que ha podido venir reconstruyendo, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. Profesor Nicolás, muchas gracias. Igualmente a la profesora Neftalí. Damos entonces la palabra a Diana y a Samuel. Recuerdo la pregunta. La pregunta es un poco en torno a cómo qué piensan ustedes y cómo han vivenciado, enfrentado precisamente algo que en última instancia ha terminado agobiándonos a todos, y es el exceso de trabajo, ¿cierto? Exceso de trabajo que muchas veces lleva a concebir la educación, retomo las palabras de quien hizo la pregunta, más que como un espacio de salvataje y de cuidado de sí, como un espacio para el exceso de rendimiento. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Y ante todo, pues, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cómo han podido salir avantes en esto? Muchísimas gracias. Bueno, pues en nuestro caso, no es el caso de todos los estudiantes, pero en nuestro caso particular, creo que los docentes no han encontrado como la forma de brindarnos esas facilidades para el aprendizaje, entonces se han refugiado de alguna forma en textos, en los famosos PDFs, creo que incluso en las redes sociales hemos visto muchísimos memes sobre eso. Y tal vez se piensa que por, no sé, estar en la casa se tiene como más tiempo para de repente cumplir con todas estas actividades, pero también hay un componente emocional que está ahí, y es una presión como de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, porque te agobias con toda la información del medio, de noticias, de redes sociales, qué es lo que está pasando, y hay una incertidumbre, y también hay de alguna forma una presión de tengo que aprovechar mi tiempo, tengo que inscribirme a cursos, tengo que, no sé, hacer ejercicio, una cosa, otra, como intentar aprovechar ese tiempo, como que eso es lo que de alguna forma te intentan hacer ver, como que, ok, aprovecha este tiempo, estás en cuarentena, tienes que hacer. Y de alguna forma hay un factor emocional que no te lo permite porque no estás estable, como que no estás en tu medio para responder adecuadamente a ese entorno. Entonces no solamente es una carga de trabajo, sino de alguna forma una carga emocional, porque como yo les decía, cuando vas a la universidad o a la escuela, te preparas, te pones un atuendo, alistas tus materiales, haces un recorrido para llegar a tal lugar, para encontrarte con tal persona, así como que te preparas porque ese es tu espacio destinado para la educación, pero cuando estás en la casa como que de repente no hay esa motivación, entonces esa respuesta al trabajo y a tantos trabajos como que no le hayas un sentido y dices, pero sí estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo, ¿para qué estoy haciendo esto realmente? Entonces es difícil como responder
pues a todo este exceso de trabajo, porque emocionalmente de alguna forma siento yo que no estás preparado y que es como un diálogo que se debe hacer con los docentes, de buscar nuevas estrategias que pues que nos permitan como hacer una construcción social y tener en cuenta pues también como ese factor emocional. Y le doy la palabra a mi compañero Samuel para pues que responda a él. Bueno, hay una forma de verlo y es que antes de la pandemia del COVID, habían dos medios. Era como si uno tuviera dos vidas, ¿no? La vida académica y la vida social. Y de cierta forma esa vida social le quitaba esa presión académica, esa presión emocional que se recibía de, bueno, tengo un trabajo que hacer, pero voy a salir a tomarme un café con un amigo, voy a compartir con alguien, así sea un espacio de almuerzo, de cafetería. Ese pequeño espacio le quitaba esa presión a lo académico, a la parte académica, pero con el encierro, con el estrés, también uno convive con la familia y empiezan a llegar todos esos mensajes al WhatsApp, a tu correo, hay trabajo, tienes clase mañana, tienes que leer estos PDFs, tienes un trabajo de hoy para 8 días, y el cuerpo se empieza a cargar. Y tu forma de salir de todo esto era salir al exterior, con un amigo, siquiera hablar de cualquier cosa que te alejara de ese espacio académico. Pero quedarse en casa y estar meramente con el estudio, y algunos dirán, bueno, pues tiene el internet, puede ver películas, puede hablar con sus amigos, pero eso nunca va a reemplazar esa interacción con la otra persona. O sea, ver una película a distancia no va más allá de ese pequeño espacio de 1 hora en el que uno ve esa película. Y al terminar de ver la película, regresas a esa realidad en la que tienes 30 PDFs que leer, 30 trabajos que hacer, y el profesor no se aparece. El profesor uno puede que sí, puede que no. Hay docentes que se preocupan por uno. Y inclusive, o sea, yo hablo desde mi experiencia como estudiante en las clases virtuales, en las que están esos 30 cuadritos con la cámara apagada y con el micrófono apagado, y está el único docente preguntando, listo, chicos, ¿entendieron? Y todo en silencio. Y en los grupos internos de WhatsApp, perdón la expresión, parce, no entendí. Usted, no, yo tampoco, pregunte que no entendió. Ah, preguntemos todos, no, ninguno. Y la pantalla en silencio. Y el profesor da por sentado que todos entendieron. Y no sé si sea por ese medio virtual o qué es lo que está pasando. Y no voy a decir que a todos nos pasa, porque hay chicos que sí hablan, hay personas que sí dicen, listo, no, yo no entendí, pero sea tanto en las presenciales como en las virtuales. Y esa carga académica, esa presión emocional, esas cargas generan estrés en el estudiante. El estudiante, incluso como decía, alcancé a escuchar a la compañera que alcanzó a llorar porque incluso uno se carga tanto que ni siquiera sabe cómo trabajar, cómo comenzar a escribir algo, cómo leer, porque no memoriza, el cuerpo no está preparado para este entorno, este modo de vida al que fuimos obligados por la pandemia. No sé si me hice entender o si resolví sus dudas. Sí, Samuel, yo creo que se hizo entender. Y es verdad, es una realidad eso que usted plantea en torno a la fusión, digamos, de las diferentes dimensiones o ámbitos en los que nos desenvolvemos como seres humanos. En este caso, por lo menos, esa fusión que se da entre lo académico y familiar social, ¿cierto? Muy bien. Y damos entonces finalmente la palabra a María Fernanda Salas. La pregunta puntual, María Fernanda, es si usted considera que al abrir el video para las clases o para el trabajo remoto, se pierde la intimidad del hogar, de la intimidad a la infinitud de la nube. Es una apreciación y una pregunta a través del chat. Bien, pueda María Fernanda. Muchas gracias, Julián. Pues de perder la intimidad sí se pierde un poco. Da un poco de vergüenza, digamos, que estés en tu clase y justo cuando prendes el micrófono para dar tu exposición o preguntar algo, está tu mamá atrás gritando, está tu papá o aparece tu hermanito. Sí da un poco de vergüenza, pero yo digo que eso depende también el manejo que se le dé y la confianza que haya entre profesores y compañeros. Pues a mi altura considero yo que estando en un cuarto semestre ya tengo, digamos, la suficiente confianza con los compañeros. Sí, uno se ríe, uno hace chistes y bromeas, ay, que tu mamá, que no sé qué, pero ya es, digamos,
la confianza que hay entre los compañeros y también entre los profesores. Digamos, cuando pasa esto, que creo que nos pasa a todos, incluso a los mismos profesores están dando clases, explicando y se le acerca a su hijito, se le acerca el esposo, pasa la carretilla diciendo que vende plátano, que vende yuca, que vende ñame. Entonces es un momento, da risa, es gracioso y en mi punto de vista digo que rompe un poco tal vez esa rigurosidad que hay en la clase o que el profesor está explicando y estamos hablando y pasa ese momento así inesperado, uno se ríe y como que uno suelta un poco esa tensión que se hay. Y así como decía el último de León J. Restrepo, no sé, que él estaba hablando, que la tecnología o el celular o la computadora es el medio, lo significativo, lo realmente que hace que esto sea diferente es las estrategias que se usan y los modos de pensar que se implementen o que uno tenga acerca de todo este proceso. Si bien es cierto, esto es realmente difícil o con que en esencial también hay bastante trabajo, bastante cantidad de trabajo, pero tal vez lo que hace que sintamos que es más pesada la virtualidad es que el tiempo que debemos destinar para hacer ciertos trabajos o, digamos, el profesor dice, no hay clase hoy, entonces esas 2 horas o esa hora que es destinada para la clase tomamos para hacer otras cosas. Y yo digo que esté mal, yo que nos sentimos cansados, la vista no nos da porque realmente esto molesta bastante en la vista, estar sentado molesta la columna y todo esto. Sí llega un momento como que quiero apagar todo y lo dejo ahí, pero no le dedicamos el tiempo que corresponde a cada actividad, entonces a veces siento que se acumula y está también la parte en que los profesores entienden todo este proceso, los sentimientos y las emociones que uno pasa. Y pienso que no debemos ver ya los temas o lo que trabajamos en clase como algo memorístico, porque eso ya no está para que se siga dando. Siento que debemos enfocarnos más en la parte de la reflexión, de leer un PDF, de leer el texto y no aprendérmelo de memoria, sino dar mi punto de vista, lo que yo pienso. Esté mal o esté bien, esté errado, no. El profesor lo que me va a ayudar es a guiarme, me va a decir, mira María Fernanda, es pertinente lo que estás diciendo, pero mira que dijiste esto y eso por ahí no va. Ok, listo, profe. Entonces la idea creo que de ahora en adelante es esa, ser más reflexivo y más crítico. Y como dice mi profesora Carmen, ver presencia donde hay ausencias y ver ausencia donde hay presencia. Hay algunos que no está funcionando esto de la virtualidad, pero a pesar de que no está funcionando, no significa que no tengamos falencias, no significa que no también tengamos frustraciones o todo esto se nos hace pesado. Y hay algunos, obviamente es mucho mejor la presencialidad, pero también en lo presencial hay muchas ausencias. Hay docentes que simplemente también llegan, escriben en el tablero y dejan la actividad. Y también pasa que en la virtualidad, entonces todo es, digamos, equilibrado, todo es el modo de pensar que tú le dejas las cosas y lo que tú implementes o lo que tú utilices para mejorar tu aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias. Para ir finalizando, entonces me gustaría leer la apreciación del profesor León Restrepo. Me parece importante resaltar las diferencias de enfoque en las presentaciones de los estudiantes Samuel y Ana Fernanda, claramente centrada en el diálogo y la socialización, encontrando que los primeros han mostrado dificultades en este sentido, contrario a la segunda. Se notan diferencias también en cuanto al abordaje de la tecnología, la primera con una visión fatalista y la segunda como oportunidad. Se ven diferentes niveles de apropiación. En el primer caso no es claro el uso de la terminología. Muy bien, agradecerles por su presentación, agradecerles por habernos relatado estas experiencias que sin lugar a dudas a todos nos interpelan y nos permiten continuar ahondando en esta situación que a todos nos afecta. Creo que coincidimos en la constatación fáctica de la pandemia. No obstante, para mí más importante que esto es también la constatación de que, como diría Horkheimer, no es la negatividad quien tiene la última palabra. Creería yo que ese es el espíritu que nos ha movilizado a todos
y de alguna manera es lo que lleva a que en el día a día podamos estar ejerciendo nuestra labor con todas las inconsistencias, pero también con toda la responsabilidad y la donación de las que somos capaces. Gracias a ustedes no solo por la socialización de las experiencias, sino precisamente por esa labor que se desarrolla en el día a día. No sé si el profe Marlon estaba levantando la palabra, quería decir algo. Ah, ok. Bueno, profe, entonces reiterar pues la gratitud a todos quienes hicieron parte de esta mesa, a todos quienes estaban conectados, los participantes, a quienes nos socializaron sus experiencias e invitarlos a continuar entonces, a continuar en la sesión de mañana de acuerdo a la programación. Que tengan una buena tarde y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias, Julián. Gracias, muchísimas luego. gracias. Muchas gracias a todos y todas. Hermoso momento. Muchas gracias.